Hoy terminamos dentro del Evangelio de Marcos la segunda sección de este Evangelio, y los capítulos que restan son capítulos que van mostrando los discursos de Jesús en Jerusalén y su pasión hacia lo que sería su muerte y luego la resurrección. Y en la primera parte de Marcos, del capítulo 1 al capítulo número 8, Marcos responde a la pregunta: ¿quién es Jesús? Y la respuesta es el Mesías, el Hijo de Dios. En esta segunda sección de Marcos que hemos estado viendo en las últimas semanas, del capítulo 8, la segunda mitad, hasta el capítulo 10 al final, ahora Marcos nos responde una segunda pregunta: si Jesús es el Mesías, ¿cuál es la misión del Mesías? Bueno, por medio de tres declaraciones que se encuentran en esta parte, Jesús afirma que el Mesías tiene que morir, sufrir y resucitar. Digamos que la escena que corona esta segunda parte es la transfiguración, donde aparece Elías y Moisés y está ahí Pedro, Juan y Jacobo, y ven a Jesús transfigurado, la gloria de Dios en Cristo. Y este es el mensaje: que en Cristo el glorioso Dios de Israel sufrirá para traer salvación al mundo. Es la misión del Mesías, morir para rescatarnos. Pero también toda esta sección nos ha mostrado qué significa entonces, si Jesús es el Mesías y el Mesías tiene que morir y resucitar, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa seguir al Mesías? Bueno, Jesús dijo a Pedro y a los discípulos y a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para seguir a Jesús, los discípulos tienen que dejar su vida egoísta y estar dispuestos a seguirle, estar dispuestos a que el reino de Dios llene sus vidas y que toda su vida la vivan a la luz de esta verdad, de la cruz. Ahora, en la porción que vamos a leer, Jesús se adelanta a los discípulos y se dirige hacia Jerusalén. También está registrada la última sanidad en el Evangelio de Marcos. Y lo interesante es que en esta última porción Jesús se adelanta a los discípulos para ir a su pasión a Jerusalén. Pero también después de resucitar, Jesús se adelanta a los discípulos para encontrarse con ellos en Galilea, tanto en su muerte y en su resurrección. Así que en esta porción Jesús va a anunciar una tercera vez su muerte. Y es en esta sección donde Jesús cierra su mensaje de su muerte y resurrección, y luego va hacia Jerusalén. Tenemos su última sanidad, que sirve también como un símbolo de lo que Jesús va a hacer en los discípulos: abrir sus ojos, sanar su ceguera para que le puedan seguir. Y creo que Jesús nuevamente en esta porción quiere confrontarnos para enseñarnos qué significa verdaderamente seguirle. Que Jesús quiere abrir nuestros ojos para que podamos abandonar nuestras maneras egoístas y para que podamos tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Me acompañas mientras permitimos que Jesús nos desafíe una vez más a través de este Evangelio? ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno, por que nos amas, porque con ternura nos has enseñado a través de este Evangelio qué significa seguirte, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que nos enseñes a seguirte, que puedas abrir nuestros ojos y nos transformes. Y te damos gracias, Señor. Haz tu obra por medio de tu palabra y que tu Espíritu pueda renovar nuestro entendimiento. Amén. Acompáñame a Marcos capítulo 10. Vamos a retomar del versículo número 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte,
les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Así que Jesús menciona cuál es su siguiente parada: Jerusalén. Jerusalén será el lugar de su sufrimiento, de su cruz, será el lugar de su pasión. Y ahora Jesús añade algunos detalles respecto a su muerte. Jesús no solo ha mencionado que tiene que morir, también les ha mencionado que será por medio de la traición que Él llegará a la muerte, pero ahora añade que también su muerte será una donde le tratarán indignamente y será de mucha vergüenza su muerte. Le van a escupir, le van a escarnecer, van a rechazarle. Eso es lo que le espera en Jerusalén. Bueno, nos dice que los discípulos tienen miedo. Ahora es interesante porque en las profecías en el Antiguo Testamento se mencionaba que un día Dios entraría a Jerusalén y rescataría a su pueblo, y sería como un caudillo militar que traería una gran victoria. De hecho, en Isaías 35, versículo 10, déjenme leérselos, dice así: regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, y desaparecerán el luto y la tristeza. Pero ahora la escena que nos presenta Marcos es contrastante, porque Jesús va a entrar a Jerusalén, pero ese será el lugar donde será traicionado, donde lo humillarán y morirá una muerte vergonzosa. Es contrastante. Así que Jesús va a Jerusalén, pero no para triunfar por medio de una campaña militar, sino para morir, y para morir de una manera vergonzosa. Qué contraste, ¿verdad? A los discípulos todavía les cuesta trabajo entender qué significa esto, que Jesús va a morir en la cruz. Está Jesús desafiando todas sus expectativas y nos dice que tienen miedo. Ahora, quizás es miedo a la persecución, miedo a lo que les espera si Jesús tiene razón y van a ir a Jerusalén y ese destino es un destino así, de muerte. Quizás tienen miedo por la forma tan indigna y vergonzosa en la que Jesús va a morir. Pero nos damos cuenta que no tienen entendimiento de lo que Jesús está diciendo, porque inmediatamente después de que Jesús anuncia que va a morir, mira lo que le dicen dos de sus discípulos. Dice el 35: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿No? Jesús entiende lo que estos discípulos están pidiendo. ¿Qué están pidiendo? Mira la escena. Jesús acaba de decirles que va a morir una de las muertes más vergonzosas de la historia, la cruz, que va a morir de esa forma. Y lo que los discípulos le están diciendo es: Señor, cuando establezcas tu reino, danos los lugares de mayor honor y privilegio. Básicamente le están diciendo: queremos ser la élite de la élite. Queremos ser los que tienen mayor honor y prestigio. En ese momento, cuando instaures tu reino glorioso de tus discípulos, queremos ser los que tengan más honor. Por favor, concédenos esto. ¿Qué dice Jesús? Ni siquiera saben lo que están pidiendo. No tienen entendimiento de esto. No saben lo que están pidiendo. Así que Jesús tiene que responderles lo siguiente: no sabéis lo que pedís, dice el 38. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Así que Jesús tiene que decirles a los discípulos, quizás no han entendido bien, no solamente es que experimentaré cierto sufrimiento, voy a ser sumergido en sufrimiento. Por eso les dice, ¿pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a experimentar? Ellos dijeron, podemos. Pero no estaban entendiendo que Jesús hablaba de su sufrimiento. Ahora, Jesús va a mostrar su gloria, pero lo va a mostrar a través de aquella cruz. Y qué interesante, porque nos dice Marcos que en la cruz va a haber un ladrón a su derecha crucificado y un ladrón a su izquierda crucificado. Estos discípulos no están pidiendo el honor de morir con Cristo, de participar de su sufrimiento. Estos discípulos están pidiendo reinar con Cristo, pero sin tomar su cruz. Quieren honor y prestigio y gloria, pero sin seguir este camino de Cristo. Es decir, están viendo a Jesús como el Mesías, pero como el Mesías que consigue lo que ellos quieren. Señor, te pedimos que nos des esto. No están en disposición de servir a otros, sino lo que quieren son lugares de honor. Ahora, ¿cómo reaccionan los demás discípulos? Se enojan. Ahora, no creas que se están enojando por, ay, Juan, ¿cómo se le ocurre decir eso? No acabo de oír a Jesús que dijo que va a morir en la cruz. ¿Qué les pasa? Qué insensibles. Sino que se enojan porque probablemente están pensando, ya se nos adelantaron. O sea, su enojo es porque están celosos. Porque son competitivos, hay una competencia interna entre ellos, están luchando por quién va a ser el más importante. ¿Recuerdas? Ya sucedió cuando Jesús bajó de la transfiguración, en el camino estaban discutiendo por quién iba a ser el más importante en el reino. Eso es lo que les preocupa, que ya les ganaron los puestos. No han entendido lo que ha enseñado Jesús. Se enojan porque no quieren que Juan y Jacobo tengan la ventaja. Ahora Jesús aprovecha esta escena. Nuevamente, como cada una de las veces que Jesús anunció su muerte, los discípulos muestran un corazón duro y sin entendimiento de la misión de Jesús. Y Jesús aprovecha ese momento para con ternura enseñarles, imprimir en sus corazones qué significa seguir al Mesías. Así que una vez más Jesús utiliza esta situación para enseñarles la verdadera naturaleza del discipulado cristiano. Así que mira lo que les dice Jesús en el 42. Mas Jesús, llamándolos, esto es a los 12, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Y eso es importante. Mira el contraste. Ellos se enseñorean, pero entre ustedes no será así. Tiene que haber una clara diferencia entre las ambiciones de estos que quieren enseñorearse y de los que están dispuestos a seguir a Jesús. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y en el verso 45 aparece el corazón de todo el Evangelio de Marcos. El corazón de esta sección. Esto es el discipulado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús les advierte: querer hacerte señor de los demás, querer señorear sobre los demás, controlar a los demás, es un deseo anticristiano, es un deseo pagano. Es muy claro, ¿verdad? No podríamos interpretarlo de otra forma. Jesús, ¿cómo decimos? Fue más claro que el agua, decimos, ¿verdad? Nos expresamos así para decir que no hay manera de entenderlo de otra forma. Tratar de enseñorearme de otros, tratar de gobernar sobre otros y controlar a otros, es un deseo pagano, es un deseo anticristiano. Jesús les está enseñando entonces que la definición que el mundo y las personas y sus gobernantes tienen de grandeza no la comparte Dios. Dios no está de acuerdo con esa definición de grandeza. Preguntaríamos entonces, ¿qué significa ser grande? ¿Cuál es la verdadera grandeza? No es buscar dominar a los demás, ni usar a los demás para mi propia agenda y mis propios propósitos. La verdadera grandeza está en el versículo 45, en el ejemplo de Jesús. La verdadera grandeza es un servicio desinteresado y abnegado. Sacrificio en servicio a los demás. Eso es la medida de la verdadera grandeza. Así que Jesús ya es la tercera vez que nos dice que tiene que morir, pero es la primera vez, dicen los comentaristas bíblicos, en Marcos, que nos dice por qué tiene que morir. ¿Por qué Jesús tiene que morir? Porque ha dado su vida en rescate por muchos. La vida de Jesús y su muerte no es una tragedia. No es ni siquiera un martirio. La muerte de Jesús es un sacrificio en rescate por los demás. Y eso es algo que tengo que entender como cristiano. Jesús no perdió su vida. Jesús entregó su vida en rescate por los demás. Y eso nos enseña algo importante. Si recordamos la lección anterior, el joven rico que le dice a Jesús: maestro bueno, como poniéndose a su nivel, tú y yo somos buenos, que quiere la aprobación de Jesús de que él va al cielo y que Jesús le hace un llamado. Ok, tú dices que has cumplido toda la ley y quieres algo que hacer para ganarte el cielo. Ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el muchacho se entristeció porque tenía muchas posesiones. Jesús le da una enseñanza a los discípulos. El hombre no puede salvarse a sí mismo por ninguna buena acción, por ningún medio o método propio puede salvarse. Pero ahí mismo Jesús les dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que Jesús nos enseña: no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Es imposible. El problema del ser humano es tal que necesita ser rescatado de sí mismo. Pero aquí dice el texto que eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer, a dar su vida para rescatarnos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Los seres humanos necesitamos ser rescatados. La pregunta sería: ¿y rescatados de qué? De nosotros mismos, del pecado. La Biblia enseña que los seres humanos estamos en un estado de tragedia. Somos esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestros malos deseos, esclavos de nuestros caminos perversos y torcidos. Somos ambiciosos y orgullosos, necios, y estamos perdidos sin Dios. Efesios dice que nosotros estamos lejos de Dios,
sin Dios en el mundo y sin esperanza, cuando no tenemos una relación con Cristo. Efesios dice que el ser humano está en un estado de tinieblas espirituales. Está muerto espiritualmente. Necesita ser rescatado. Y no hay nada que nosotros podamos ofrecer que sea suficiente para nuestro rescate. Pero es aquí donde leemos este versículo, que ya fue dado el rescate. Ya se ha dado el pago para rescatar al hombre de su deuda. Y fue una persona, Jesús, el Hijo del Hombre. Él se ha dado a sí mismo para rescatarnos. Cristo pagó la deuda que ninguno de nosotros podía pagar y nos ha rescatado. Pero esto es lo importante. ¿Para qué nos ha rescatado? Mira lo que Marcos nos está enseñando. Jesús vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate, para que aquellos que han sido rescatados puedan servir y dar su vida por otros. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje de lo que significa ser un discípulo. Un discípulo es alguien que ha sido rescatado de la muerte y de su pecado para poder ir y servir a otros que necesitan ser rescatados también. Dar su vida en servicio a los demás. Ahora, como los discípulos, tú y yo también luchamos como ellos. Luchamos con el deseo del poder, del control, con el deseo de ver nuestra vida a través de nuestros logros y la ambición personal. Luchamos con esto. No solo ellos. Esa es la historia humana. La historia de la lucha por el control y la ambición personal. Ahora agrégale que nuestra cultura está viviendo un momento en el que en Occidente el estilo de vida se trata de que cada uno de nosotros somos nuestro propio Dios, prácticamente. Cada uno de nosotros es incitado a vivir bajo su propia definición de lo que es bueno y malo, a vivir para sus gustos y su deleite. Eso es Occidente. Es una vida totalmente contraria al camino de Jesús. Así que Jesús vino a rescatarnos de nuestro pecado, pero también a romper ese estilo de vida para que podamos seguirle y servirle. Es imposible seguir a Jesús sin aceptar su muerte y lo que implica. No solo confiar en que Él murió por mí para rescatarme, sino que esa es la vida de un cristiano, seguirle. Es imposible. No puedo entender a Jesús aparte de su sufrimiento. La cruz no solo es entonces el destino de Jesús, es el estilo de vida de los que siguen a Jesús. La cruz. Entonces mira lo que les dice Jesús. Mi copa y mi bautismo. ¿Ustedes pueden tomar mi copa y mi bautismo? Ellos dicen sí, ok. No está en mí darles el lugar de honor, pero sí beberán mi copa y serán bautizados con mi bautismo. Y es verdad, los discípulos, prácticamente todos ellos murieron como mártires por predicar a Jesús. Y Jacobo fue el primero. En el libro de los Hechos se encuentra su martirio. En verdad, ellos tomaron su copa y se sumergieron en su bautismo. Pero ¿qué nos recuerda la copa y el bautismo? Nos recuerda a los dos sacramentos centrales cristianos. Nos recuerda el bautismo y nos recuerda la cena del Señor, la Eucaristía. ¿Y qué celebramos en ambos sacramentos? Su muerte y su resurrección y su regreso.
Eso es lo que celebramos. Entonces, aún los sacramentos cristianos nos recuerdan cuando tomamos el pan y tomamos la copa, ¿qué estamos recordando? Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos los que han sido rescatados por el precio que fue pagado en aquella cruz. Pero nos recuerda de qué trata nuestra vida. Fue rescatada no para nosotros mismos. Fue rescatada para servir. Fue rescatada para Él. Eso nos recuerda quiénes somos. Perdonados y rescatados para ir a otros y servirles, para que conozcan quién puede rescatarles y perdonarles. Mira lo que enseña la Biblia de esta gran verdad. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Pablo está describiendo el uso del cuerpo de un cristiano. Y todo gira alrededor de algunas preguntas y dudas que tenían los corintios. Y en el versículo número 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, lo que Pablo está citando es un eslogan famoso que había en Corinto. O sea, así como la comida está hecha para el cuerpo está hecho para el placer. Eso es lo que pensaban. Y ahora que estos cristianos en Corinto han decidido confiar en el Mesías, en Jesús, quien los ha rescatado, pero ya no para que vivan, para su cuerpo. Y entonces por eso al final dice el versículo número 19 de esta porción del capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Mira lo que dice el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te das cuenta? Aquel que ha sido rescatado y hecho libre, pero no para vivir para él mismo, sino para honrar y glorificar a Dios con su vida. Pablo lo entendía. Entendía que Dios le había rescatado para vivir para él. Por eso podía decir que él estaba crucificado junto con Cristo, y que lo que ahora vivía en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos libres, pero para servir y seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que se dio a sí mismo a otros para rescatarnos. ¿Te das cuenta lo contradictorio que es un cristiano que confía en Jesús pero vive para el placer? Es totalmente contrario. O un cristiano que tiene ambiciones egoístas y que usa a la gente para sus propósitos, que tiene un deseo de controlar. Por eso Jesús les dice: así viven los gobernantes de este mundo, pero entre ustedes no será así. Así que nosotros, cuando tomamos los elementos de la cena, recordamos su muerte, su resurrección y su regreso, pero también recordamos que la vida cristiana es la vida cruciforme, es la vida de la cruz. Hacer a un lado nuestro deseo egoísta de vivir para nosotros mismos, para vivir para otros y servir desinteresadamente a los demás. Entonces mira lo que dice este comentarista. Me llamó mucho la atención. David Garland dice: Jesús les está hablando
de lo que Él va a dar, su vida. Pero Jacobo y Juan están haciendo una lista de lo que ellos esperan recibir de Jesús: prestigio, honor y gloria. Y creo que ese es el problema de lo que ha provocado nuestra versión cristiana occidental. Que hacemos de Jesús un producto, ¿verdad? Que tenemos una mentalidad de pronto de consumidor, que espero recibir y que quiero que me ofrezca y que quiero que me dé. Lo que Jesús nos dice es que nosotros fuimos rescatados de la muerte. ¿Qué más podríamos pedir? Si lo que merecíamos era castigo por nuestros pecados. Somos libres, pero no para exigir, sino para servirle y seguirle. Pagó nuestra deuda. Así que Jesús va delante de ellos, leímos, ¿verdad? Va a Jerusalén, va delante de ellos. ¿Por qué? Porque va a morir para rescatarles, pero también está enseñando: este es el camino. Esta es la manera de vivir para Dios y para su reino. Y es sirviendo a los demás. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por otros. Así que, ¿quieres ser verdaderamente grande a los ojos de Dios? La verdadera grandeza consiste en darte a ti mismo por otros. Esa es la grandeza que Dios reconoce. Qué interesante que Jesús les enseña a través de un contraste. Esto es lo que el mundo llama grandeza, pero esto es lo que Dios llama grandeza. Los únicos que son verdaderamente grandes son aquellos que se dan por los demás. En un comentario sobre Marcos, en el comentario NBI, hay una cita de Martin Luther King y quisiera leértela. Él dijo que todos podemos ser grandes, porque cualquier persona puede servir a otra. Mira lo que dice él al respecto de la verdadera grandeza. No tienes que tener un título universitario para servir, ni expresarte con una gramática perfecta. No tienes que conocer a Platón y Aristóteles, ni la teoría de la relatividad de Einstein. No. Tampoco hace falta que conozcas la segunda hipótesis de la termodinámica. Para servir solo necesitas un corazón lleno de gracia y un alma movida por el amor. Qué interesante, ¿verdad? Esta es la verdadera grandeza. Ahora Jesús cierra esta sección. Marcos cierra esta sección con un ejemplo a través de un milagro. Mira lo que dice ahí en verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así que este milagro cierra esta sección, pero también se presenta como un símbolo de lo que significa ser un discípulo. Aquí tenemos una persona, Bartimeo, es un ciego, que por las condiciones en las que él está y su cultura, es una persona que tenía que depender completamente de la caridad de otras personas. Y en este pasaje nadie le ayuda,
Nadie le está ayudando, pero él sabe quién es quien verdaderamente le puede ayudar. Así que empieza a clamar a Jesús, Hijo de David. Y clama, y aunque otras personas le estorban y la multitud lo reprende, él incluso clama más fuerte y Jesús lo escucha. Ahora, quizás las personas pensaban que este hombre es insignificante, pero ¿notaste que Marcos nos da la definición de su nombre? Dice Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, que aparecería comúnmente lo que sería para nosotros entre paréntesis. Ahora, obviamente Timeo no está la traducción ahí, pero ¿qué significa? Significa valioso. Es similar al nombre Timoteo, valioso para Dios. Bar es la palabra hijo, él es hijo de Timeo, es Bartimeo. Y nos enseña esta escena que este hombre que es insignificante en esta cultura, no es insignificante ni para Dios ni para Jesús. Qué elección, ¿verdad? Para la multitud es tan insignificante que lo callan. Ya cállate, no molestes a Jesús. Pero no es insignificante para el Hijo de David. Marcos está restaurando la dignidad de este hombre que para otros es insignificante y dándonos una lección. Ahora este hombre es ciego, pero este hombre ve más que esta multitud. Es la única vez en Marcos que se le llama así a Jesús, pero Bartimeo nombra correctamente a Jesús. Bartimeo le llama Hijo de David. ¿Por qué le llama así? Porque Dios le había prometido a David, el rey, no el de las mañanitas, pero sí el rey. Le había prometido que de su descendencia vendría un rey que sería el rey Mesías, por el cual Dios reinaría en la tierra y que Dios establecería su reino de justicia perfecta en Jerusalén. Nunca faltaría un descendiente del trono de David. Y lo que Bartimeo reconoce es que Jesús de Nazaret es ese hijo, es ese descendiente. Aquí está el rey Mesías por quien Dios reinará en la tierra. Pero este rey primero recibirá una corona de espinas en Jerusalén. Le rechazarán los suyos. Comenzará a reinar por medio de su muerte y su sufrimiento. Y este hombre lo reconoce. Este es el Hijo de David. Ahora, cuando Jesús entre a Jerusalén, ¿cómo va a entrar? La escena es impresionante. El rey David, el hijo de David, el rey, entrará en un burrito a Jerusalén. Va a entrar en un burrito, humilde. Lo que estaban esperando era un gran jefe de batalla militar, un militar, uno que establezca el reino de Dios por la fuerza y por medio del poder. Pero Jesús nos ha demostrado la verdadera grandeza y el verdadero poder. ¿Cómo? Haciendo su obra entre los necesitados, restaurando la dignidad de aquellos que parecían insignificantes, trayendo consuelo, esperanza y vida. ¿Notas el contraste? ¿Qué está pidiendo Bartimeo y qué estaban pidiendo Jacobo y Juan? Entonces, mire cómo toda esta sección Marcos usó 3 sanidades que hizo Jesús para enseñarnos algo del discipulado. Vimos a un hombre que era sordomudo y que Jesús desató su oído para que pudiera escucharle y desató su lengua para que pudiera testificar de él. Pero los discípulos estaban sordos a las palabras de Jesús. No entendían que Jesús era el Mesías. Lo escuchaban, pero no entendían. Pero luego, más adelante, Jesús sana a un hombre ciego. Pero su sanidad fue gradual. Su ceguera era persistente. Y primero veía a los hombres como si fueran árboles. Y después
comenzó a verlos claramente. Y así estos discípulos que tenían un corazón duro y sin entendimiento de cuál era la identidad de Jesús, comenzaron a entender un poco, comenzaron a ver, aunque fuera borroso, de manera que Pedro pudo decir: hemos creído que tú eres el Mesías. Pero inmediatamente que Jesús anunció su muerte y su resurrección, sus discípulos no entendieron. Solo estaban comenzando a ver. Pero ahora, Bartimeo nos dice esta historia. Que clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Restáurame la vista. Y Jesús le dio la vista y comenzó a seguirle. Ahora fue definitiva la sanidad y comenzó a seguir a Jesús. Y eso pasará con los discípulos. Por fin se abrirán sus ojos y por fin seguirán a Jesús de la manera correcta. ¿Sabes? Esta historia nos enseña algo sobre qué significa ser un discípulo para ti y para mí. Jacobo y Juan se acercan con Jesús: Señor, haz lo que te pedimos. Danos honor y prestigio. Pero este hombre necesitado, insignificante, clama a Jesús: ten misericordia de mí, hijo de David. Y lo que le pide es: por favor, abre mis ojos, permíteme ver. Y esa es la obra que Jesús quiere hacer en nosotros como discípulos. Quiere limpiarnos de esas ambiciones egoístas, para que entonces podamos ver claramente quién es Jesús y que podamos ver claramente, por decirlo así, nuestra propia ceguera y nuestro estado de miseria espiritual, para al ver nuestra miseria poder decir: Hijo de David, ten misericordia de mí, abre mis ojos, permíteme ver y permíteme seguirte. Ahí es a donde quiere Jesús llevarnos como discípulos. Es extraño cómo el día de hoy, de pronto el discurso que hay en la boca de muchos cristianos y de muchos líderes cristianos, y sé que en toda esta sección lo he dicho varias veces, pero de verdad no quiero sonar como Grinch, que no estoy tratando de acusar a nadie. Yo lucho con esto. Yo conozco mi propio corazón malvado y conozco mi lucha por querer controlar y mis ambiciones. Yo necesito esto. Pero la verdad, el día de hoy, de pronto en la voz de muchos líderes cristianos encontramos el siguiente mensaje. Dios lo que quiere es hacerte feliz. Se trata de tu felicidad. Se trata de que seas próspero. Se trata de que seas líder y que seas influyente. Se trata de que seas grande, de que amontones riquezas. Y hace ratito que me estaba preparando y leía esto, porque en algún tiempo en el pasado yo mismo pensaba que esa era la manera de seguir a Jesús. Leía esto y fue como: qué radicalmente distinto. No hay manera de pensar que ser cristiano se trata de mi gloria y mi honor y mi felicidad. Ahora, solo entre paréntesis, no estoy diciendo que seguir a Cristo significa ser infeliz. Lo que estoy diciendo es que no se trata principalmente de mi felicidad. De hecho, cuando vemos a los discípulos en el libro de los Hechos, después de la resurrección de Jesús, caminando con Cristo e incluso dando su vida para servir a los demás, nos dice que tenían un gozo que nadie podía arrebatarles. La felicidad vino cuando entendieron que se trataba de seguir a Jesús y negarse a sí mismos. El problema es que como seres humanos nos encanta el control. Somos control freaks.
Entonces, mira esto en la escena diaria. O sea, míralo en el hogar, donde en el hogar de pronto es una lucha con varios mini reyes, ¿no? Está el esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? Puros mini reyes, cada uno cree que tiene la razón, cada uno cree que merece la atención, cada uno cree que su deseo es el que tiene que cumplirse. ¿Qué va a pasar si juntas a puros reyes? Como los discípulos que se enojaron, ¿verdad? ¿Será que la iglesia y como cristianos estamos pensando que somos mini reyes? ¿O será que hemos entendido que Dios nos ha llamado a ser siervos? Y que sí, un día reinaremos, pero que será imposible reinar con Cristo a menos que tomamos el camino de la cruz de Cristo. ¿Verdad? Sí, habrá un día en que se manifestará la gloria, si primero hemos decidido caminar con Él. ¿Verdad? No somos mini reyes. Es más, ¿a quién seguimos? Nuestro Dios es el Rey sufriente y sirviente. Es la imagen más extraña, ¿verdad? Si tú ves los cuadros cristianos del primer y segundo siglo, las pinturas cristianas, los retratos más que más tenían los cristianos en mente era la imagen de Jesús como este cordero sacrificado, la imagen de Jesús lavando los pies de los discípulos. Esas son nuestras imágenes. Este es Dios reinando, no agarrando la espada cortando cabezas, tomando una palangana lavando los pies de los discípulos. Así reina Jesús. Y así es como nos ha enseñado. Esta es la manera en que un cristiano debe vivir. Creo que necesitamos, como Bartimeo, decir: Señor, abre mis ojos. Quiero seguirte. Quiero seguirte. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Me acompañas a orar? Señor, no queremos tener un corazón duro, Señor. Reconocemos que los problemas que enfrentamos todos los días en nuestra casa y en el trabajo, muchos de esos problemas, Señor, son porque pensamos que somos mini reyes. En lugar de seguir tu camino de servicio a los demás. Perdónanos cuando te vemos como un Mesías que tiene que cumplir nuestras expectativas. En lugar de verte como el hijo de David, que nuestra insignificancia tú no nos ves insignificantes, sino que nos amas. Abre nuestros ojos para ver, Señor, nuestra propia ceguera y necesidad de tu luz. Señor, tú nos has enseñado a través de estos pasajes la importancia de asociarnos con los humildes, de tratar con dignidad a todos, de no ver a nadie insignificante, y que la verdadera grandeza no está en la influencia y el poder y el honor de este mundo, sino en servir desinteresadamente. Señor, hemos errado tantas veces en el camino. Por favor, ayúdanos, Señor, porque queremos poder dar testimonio en este mundo de que tú has venido a rescatar, que tú has pagado el precio. Señor, que lo puedan ver a través de nuestras vidas mientras, Señor, caminamos tomando nuestra cruz y haciendo a un lado esas ambiciones egoístas para servir a otros, Señor. Y te damos gracias porque lo que es imposible para nosotros no es imposible para ti. Nos has rescatado y has roto las cadenas del pecado para que podamos
servir a otros, Señor. Señor, por favor, sella estas cosas en nuestro corazón, imprímelas en nuestro corazón, y que cuando estemos luchando con el orgullo y la ambición podamos recordar estas palabras, Señor, de la medida de la verdadera grandeza, Señor. Límpianos, Señor, y abre nuestros ojos, que podamos seguirte, Señor.